Un guardia de seguridad atrapó una serpiente en nuestro complejo de apartamentos y la llevó directamente a mi puerta. Estaba a punto de gritar cuando aparecieron los comentarios flotantes. El protagonista masculino fue rechazado y volvió a su forma real solo para espiar a su novia. ¿Y de verdad lo atraparon? Esto es graciosísimo. Lo dejaron, y su novia lo odia. Probablemente llorará hasta quedarse dormido. Pobrecita serpiente, esta noche no puede acurrucarse con su novia. La gran serpiente negra lucía lastimera en las manos del guardia. Me evaluó en secreto con sus pupilas rasgadas. Intenté extenderle la mano, y la serpiente negra me miró incrédula. 2 segundos después, obedientemente frotó su cabeza contra mis dedos. En cuanto el guardia la soltó, la serpiente negra se disparó desde mi muñeca a velocidad relámpago y se enrolló firmemente alrededor de mí. Los comentarios flotantes aparecieron de nuevo. ¿A Miles ni le preocupa asustar a Olivia? No se le puede culpar. 10 guardias lo persiguieron por todo el complejo y lo golpearon con sus bastones. Incluso un apuesto hombre serpiente perdería el control después de eso. Sí, recibir más de 10 golpes es brutal. Si Miles no tuviera una suerte ridícula, Olivia ya estaría saliendo con otro. Al mismo tiempo, el guardia dijo: «Señorita, puede tener mascotas, pero no puede dejar que una serpiente tan grande ande suelta. Va a asustar a alguien. Si no me hubiera acordado de haber visto a la serpiente tomando sol junto a su ventana antes, habríamos matado a su mascota y hecho un par de botas con ella». En cuanto la serpiente negra escuchó eso, tembló y se lanzó directo por mi escote. «Oye, no es justo. Quiero el punto de vista de Miles». «Yo también». Habla de convertir un desastre en una victoria. Miles literalmente dio el salto. Intenté calmar a la serpiente acurrucada contra mi pecho, y luego me apresuré a tomar la sandía que acababa de comprar y se la entregué al guardia. «Lo siento mucho. No volverá a pasar. Tenga, hace mucho calor. Coma un poco de sandía fría». El guardia se vio un poco más contento con la sandía en las manos. Me dio algunas advertencias y se fue. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando sentí que la serpiente negra se enterraba más. Incluso sacó la lengua. Maldita sea. Terminar con Miles Richardson fue sin duda la decisión correcta. Este idiota de hombre serpiente fingió ser un humano normal mientras salía conmigo, y ni siquiera me dejaba tocarlo. Pero cuando quería aprovecharse de mí, jamás dudaba. Intenté sacar a la serpiente, pero se retorció tercamente para entrar más. Esa sensación cálida y resbaladiza se deslizaba sobre mi piel. La había sentido en mis sueños más veces de las que podía contar. Ahora, sospechaba seriamente que no habían sido sueños. La serpiente negra se negaba a salir. Al final, no tuve más opción. La dejé acurrucarse contra mí y quedarse dormida. Miles por fin pudo dormir bien. Desde que rompió con Olivia, no había podido comer ni dormir. Se emborrachó hasta adormecerse, hasta que finalmente no aguantó más y volvió a su forma real solo para verla. Eché un vistazo por mi escote a la serpiente negra acurrucada dentro. No lo entendía. Sí, fui yo quien sugirió la ruptura, pero él también aceptó. La razón era simple. Miles no me dejaba tocarlo. Imagina salir con un tipo con una cara perfecta, piernas largas y abdominales, solo para que te diga que no quiere tener intimidad contigo. Por un tiempo, incluso pensé que algo no estaba bien con él, o que era inseguro por su tamaño. Pero cada vez que las cosas casi se salían de control, Miles apretaba los dientes, se levantaba y se metía al baño a tomar una ducha fría, dejándome sola en la cama para limpiar el desastre. En ese entonces, pensé que debía estar enamorado de otra persona y que se estaba guardando para su verdadero amor. Por eso, Miles y yo terminamos en una gran pelea. «Miles, ¿eres siquiera un hombre? Si lo eres, entonces tócame». Miles apretó los puños. Pasó un largo silencio antes de que finalmente dijera: «Solo quiero esperar un poco más, hasta que estés lista para aceptarlo». ¿Aceptarlo? ¿Aceptar qué? ¿Qué había que aceptar? Puede que yo sea un poco chapada a la antigua, pero Miles y yo llevábamos 4 años juntos. Ya estábamos hablando de casarnos. No me importaba si algunas cosas pasaban antes de lo planeado. Traté de mantener la calma y le dije a Miles: «Quiero esto. Sea lo que sea, lo acepto». Pero Miles solo se agarró la cabeza y se encogió. «Solo espera un poco más». Esperé 4 años. Ese día ya no quise esperar más. Le dije: «O me das una respuesta hoy o se acabó». Miles no respondió.
así que rompimos. Ahora, el chat de la transmisión en vivo decía que Miles se había convertido en serpiente porque me extrañaba demasiado y vino a verme. Sonaba irreal. Extendí la mano y toqué la cabeza de la serpiente. Frotó contra mi mano y volvió a dormirse. El chat empezó a chismear. Se nota que Miles realmente quiere estar con Olivia, pero los hombres serpiente tienen una anatomía diferente. Después de todo, solo tiene miedo de asustarla. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Por qué empezaron a censurar el chat ahora? Pero, con los mensajes medio glitcheados, reconstruí la verdad. Saqué a la serpiente negra de entre mis brazos y, siguiendo lo que había leído en línea, encontré su cloaca. La examiné más de cerca y me congelé de la sorpresa. El chat no mentía. Tal vez mis movimientos fueron torpes, o tal vez inhalé demasiado fuerte. Desperté a la serpiente. La serpiente miró hacia abajo y vio mi mano y su cloaca completamente expuesta. Luego levantó la cabeza y me miró a los ojos. Sus hermosas pupilas verdes verticales se dilataron de inmediato. Juro que vi sorpresa, timidez, pánico, vergüenza y desesperación, todo a la vez, en los ojos de una serpiente. Se alejó a toda prisa, presa del pánico. El chat se volvió loco. Me muero. ¿Quién revisa las partes privadas de su pareja en cuanto se reencuentran? Un movimiento totalmente digno de una protagonista femenina, la verdad. Apuesto a que el mundo de Miles se acaba de derrumbar. Se fue a dormir tranquilo y se despertó con su mayor secreto expuesto ante su novia. Quise consolar a la serpiente negra, pero se escondió en una esquina de la habitación, llorando en silencio. Decidí fingir que no sabía que la serpiente era Miles. Fingí que solo había recogido una serpiente callejera como mascota, mientras Miles fingía que realmente era solo una mascota. La serpiente, creyendo que yo no conocía su verdadera identidad, comenzó a causar problemas. Todos los días pedía mimos. Siempre que me despertaba, la encontraba envuelta en alguna parte de mí. Cuando usaba el celular, la serpiente se acurrucaba en mi pecho y sacaba la cabeza para mirar conmigo. Si salía un video con un tipo musculoso, apartaba la pantalla con la cabeza. Si aparecía un video sobre esposos ideales y algo coincidía con Miles, la serpiente me miraba con ojos lastimeros. A veces sacaba su lengüita para tocarme la mejilla o la frente, como si me estuviera saludando a su manera. Pasó de desastre a milagro. Miles realmente ganó la lotería. Míralo, despertando cada día junto a su novia. Está viviendo mejor como serpiente que como humano. Totalmente. El tipo es tan feliz que ya ni le importa su empresa. Desenrollé a la serpiente de mi pecho. Voy a ducharme. La serpiente negra se mostró molesta, pero justo cuando cerré la puerta del baño, se coló dentro de todos modos. La levanté. Está bien, nos duchamos juntos. Justo cuando empecé a quitarme la ropa, la serpiente se lanzó al rincón, demasiado avergonzada para mirar. Así es Miles. Desesperado y asustado al mismo tiempo, Miles se molesta cuando Olivia no lo deja mirar, pero tampoco puede obligarse a ver cuando ella se lo ofrece. ¿Por qué parece que la serpiente acaba de sobrecalentarse? ¿Miles de verdad está a punto de explotar de tanto aguantarse? En cuanto apareció ese comentario, la serpiente se arrastró hasta el lavabo y abrió el grifo por sí sola. Se remojó en el agua, básicamente convirtiéndose en una serpiente acuática. Incluso soltó un leve silbido. Tiré mi ropa usada sobre el lavabo, cubriendo a la serpiente negra para que no pudiera espiar. La serpiente se mostró molesta y se retorció para salir. Yo estaba enjabonándome y por costumbre. Me giré por un segundo, solo para ver cómo la serpiente resbalaba del borde del lavabo y caía torpemente al suelo. ¿Estás bien? No respondía. Solo se quedó ahí, estirada, con los ojos cerrados como si se hubiera desmayado. F. El chat. ¿Se desmayó de la vergüenza o del susto? ¿O simplemente se resbaló? Tiene escamas, no pies. ¿Crees que se le barajaron los sesos? Aunque así fuera, no importaría. Nunca pareció muy inteligente para empezar. ¿De qué hablan? En realidad es el heredero más listo de los Richardson. Eliminó a un montón de rivales para convertirse en el CEO de Richardson Enterprise. Solo se vuelve tonto cuando está con Olivia. Levanté a la serpiente y empecé a preguntarme si la inteligencia intermitente de Miles podría afectar a nuestros futuros hijos. Estaba acurrucada en el sofá, viendo el celular, cuando me apareció una publicación en redes sociales. Richardson Enterprise ofrece una gran recompensa por el regreso de la querida mascota desaparecida de su CEO.
Había una foto de una serpiente negra adjunta. En la foto, la serpiente se veía orgullosa e imponente, con un brillo de inteligencia visible en sus pupilas verticales. Se veía completamente diferente a la serpiente tonta que ahora yacía rígida y recta en mi cama, aún inconsciente. Revisé la recompensa. ¿Cuánto? ¿$6 millones? Maldita sea. Acabo de ganar la lotería. Sin pensarlo, metí a la serpiente negra en una bolsa de plástico y corrí a la sede de Richardson Enterprise. La entrada estaba llena de gente. Cada uno de ellos llevaba una serpiente negra. Sospechaba que todas las serpientes negras de Serlington se habían reunido aquí. Justo entonces, noté a un joven con maletín intentando entrar al edificio. Un anciano lo bloqueó y le dijo: «Chico, aquí hay orden. Haz fila». El joven sudaba mientras explicaba: «Trabajo aquí. Estoy a punto de llegar tarde. Por favor, déjeme pasar». El anciano negó con la cabeza, como si fuera dueño del lugar. «No importa. Igual tienes que hacer fila». El joven se quedó paralizado. El chat se volvió loco. «Ja, ja, ja. Eso mismo me dijeron la última vez que hice fila en un famoso puesto de hot dogs». Al final, su discusión llamó la atención de los guardias de seguridad de Richardson Enterprise. Con los guardias escoltándolo, el joven finalmente logró entrar. Después de calmar la situación, el capitán de seguridad se giró y notó mi bolsa de plástico. Sí, Miles estaba dentro. A decir verdad, todas las serpientes negras se parecían, pero Miles era especialmente atractivo. Sus escamas brillaban hermosamente bajo el sol. Los ojos del capitán de seguridad se iluminaron y se acercó apresurado. «Señorita, por favor acompáñeme». Él mismo me escoltó mientras llamaba emocionado al piso ejecutivo. «Roger, la encontramos. Siempre he tenido el oído muy fino». Aunque la voz del teléfono era débil, aún así noté el tono cansado. «¿Estás seguro? Últimamente nos han traído tantas serpientes al azar». El capitán de seguridad se sintió un poco culpable y se rascó la cabeza, bajando la voz. «Es mi culpa. No entrené bien a los demás. No pueden diferenciarlas», dijo el capitán. «Pero esta vez, la revisé yo mismo. No se preocupe. He trabajado para los Richardson durante años. Estoy seguro de que es esta». «Sí», celebré mentalmente. El dinero estaba asegurado. El capitán de seguridad me llevó al piso más alto del edificio. Salí del ascensor primero. En cuanto Roger Reyes me vio, forzó una sonrisa en su rostro serio y agotado. «Señora señorita Dittman, ¿qué la trae por aquí?» Vaya, Roger de verdad dejó escapar lo que pensaba. No se le puede culpar. Miles lo entrenó así. Siempre que Roger la llama a señora Richardson cuando Miles está enojado, Miles se calma de inmediato y le permite dar su informe. Ya es reflejo condicionado. Roger había vivido suficientes momentos como ese como para recuperarse rápido. Continuó con fluidez. «¿Viene a ver al señor Richardson? La ha extrañado mucho. Si sabe que vino, se pondrá feliz». Antes de que Roger pudiera terminar, el capitán de seguridad entró detrás de mí y anunció con orgullo: «Esta señorita encontró la serpiente». Solo entonces Roger notó la bolsa plástica en mi mano y la serpiente negra dentro. El color desapareció de su rostro, como si su alma acabara de abandonar su cuerpo. El chat de la transmisión en vivo tradujo al instante su horror. «Felicidades, acabas de cortocircuitar el cerebro de Roger. Roger debe estar gritando por dentro. Si hubiera sabido que el jefe estaba con la señora Richardson, jamás lo habría buscado. No lo separaría de ella ni por $1,000 millones. Si se entera de que lo arranqué de su novia y arruiné su felicidad, me va a matar». 3 segundos después, Roger negó con la cabeza, en pánico. «No, esta no es la serpiente que estamos buscando. Ni siquiera tuve tiempo de hablar antes de que el capitán de seguridad interviniera. No, estoy seguro de que es esta. Vi crecer al señor Richardson. No hay forma de que me equivoque». Roger intentó interrumpir varias veces, pero no pudo. Al final, no tuvo más remedio que alzar la mano y taparle la boca al capitán de seguridad. «Por favor, cállate». El capitán aún intentó hablar, pero Roger lo empujó al ascensor y le sonrió fríamente. «Si quieres conservar tu trabajo, ciérralo». El capitán de seguridad se fue, con expresión derrotada mientras presionaba el botón del ascensor.
Roger se arregló rápidamente el cabello engominado y el traje, luego volvió hacia mí y me guió cortésmente hacia la sala de espera. Señorita Dittman, al señor Richardson le encantaría verla, pero está de viaje de negocios y no regresará por un tiempo. Un joven asistente trajo café y algunos mini pasteles. Roger aprovechó para hablar en nombre de Miles. El señor Richardson los preparó para usted. Latte de caramelo helado con extra espuma y poca azúcar. También mencionó que es alérgica al mango, así que pedimos pastel de mousse de chocolate en su lugar. ¿De verdad ese era el punto? El punto eran mis 6 millones de dólares. Maldita sea. Saqué la serpiente e intenté presentar mi caso. Roger, estoy segura. Esta es la serpiente que están buscando. Roger agitó las manos desesperadamente. No, no lo es. Me mantuve firme. Sí lo es. Las marcas coinciden exactamente. Roger siguió negando. No, no lo es. ¡Qué burro más terco! Discutimos durante un buen rato y acabamos despertando a la serpiente negra. Cuando la serpiente vio a Roger, sus ojos soñolientos se abrieron de par en par. Cerró los ojos, sacudió la cabeza, y luego los volvió a abrir. Un atisbo de amenaza apareció en su rostro. La serpiente negra abrió los ojos lentamente, como si despertara de un largo sueño. Al principio, sus pupilas se estrecharon por la luz blanca del techo de la oficina. Parpadeó una vez, luego otra. Cuando su mirada se enfocó en Roger, su expresión cambió por completo. La había visto muchas veces mirarme con ternura, con timidez, incluso con algo de vergüenza, pero esa era la primera vez que la veía mirarle a alguien así, con una mezcla tan pura de furia contenida y decepción. Roger dio un paso atrás. No, no puede ser, susurró. La serpiente sacudió la cabeza, como si intentara despejar su conciencia. Me miró. Luego miró mis manos. Todavía la sostenía dentro de la bolsa plástica, como una idiota. Mi corazón palpitaba con fuerza. Quería decir algo, pero me congelé. Algo en el aire cambió. Era como si un motor invisible se encendiera en su interior. En ese instante, la piel de la serpiente comenzó a vibrar, como si emitiera una frecuencia baja e imperceptible. Un zumbido cálido me recorrió los dedos. La luz de la oficina titiló una sola vez, y entonces sucedió. La serpiente se estiró, se contrajo, y luego comenzó a crecer de forma imposible. La bolsa plástica se desgarró entre mis manos. Un chasquido seco llenó la sala, seguido por el crujir sutil de huesos y músculos reconfigurándose. Di un salto atrás, y ahí estaba él, desnudo, de pie, con la respiración agitada y los ojos verdes brillando como dos brasas. Miles Richardson, el verdadero. Su cuerpo, aún temblando, se alzaba frente a nosotros. Alto, de hombros anchos, abdomen marcado pero no exagerado. Piel clara, levemente bronceada. El cabello negro, mojado por el sudor, le caía sobre la frente, sin barba, con la mandíbula apretada. Parecía tener más de 30, pero esa noche se sentía eternamente joven y eternamente roto. Roger soltó un gemido seco y se tapó los ojos. Por el amor de Dios, jefe. ¿Me traicionaste, Roger? Su voz sonó grave, rota, como si cada palabra raspara su garganta. Después de todo, Roger bajó las manos lentamente. No sabía que ella... Su voz se apagó. Miles me miró. Su pecho subía y bajaba como si acabara de correr una maratón. No dijo nada. Yo tampoco. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté al fin, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué viniste en esa forma? Él se tragó la respuesta. Sus ojos se movieron rápido. Avergonzado. Dolido. Vulnerable. No sabía cómo volver. Mentira, le dije. Miles bajó la mirada. Roger seguía de pie, sin moverse, como si esperara un castigo divino. Me acerqué un paso. Miles no se apartó. A centímetros de él, lo miré a los ojos. No como un ex. No como una serpiente, sino como un hombre al que alguna vez amé profundamente y que ahora parecía tan perdido como yo. No puedes esconderte más, no de mí. Y entonces supe que iba a llorar. Pero no lo hizo. En cambio, se dejó caer de rodillas. El CEO de una de las empresas más grandes del país, desnudo, derrotado y arrodillado frente a mí. Lo siento, Olivia. No quería que me vieras así.
No sabía cómo regresar a ti. Me agaché frente a él y, sin pensarlo, lo abracé. Su cuerpo estaba caliente, tembloroso. Me rodeó con los brazos, con cuidado, como si todavía temiera romperme. Me apreté contra su pecho, sintiendo el latido irregular de su corazón. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Detrás de nosotros, Roger se aclaró la garganta. Si quieren, puedo traer una manta. No lo miré. Solo asentí. Un minuto después, Miles estaba cubierto con una manta gris, sentado en el sofá de la sala ejecutiva. Roger, pálido como un fantasma, nos trajo 2 botellas de agua. Nadie dijo una palabra más. Yo me senté al lado de Miles, todavía en silencio. Él tenía la cabeza baja, como si le pesara. Una parte de mí quería gritarle, otra quería protegerlo. En el fondo, lo único que quería era saber la verdad. Toda la verdad. Y esta vez, no pensaba conformarme con menos. Roger cerró la puerta con cuidado, como si temiera que cualquier ruido rompiera algo frágil. Nos dejó solos en la sala ejecutiva. El silencio se asentó pesado entre Miles y yo, interrumpido solo por el zumbido lejano del aire acondicionado. Él estaba sentado en el borde del sofá, envuelto en la manta gris, los hombros caídos. Yo me quedé de pie unos segundos, observándolo. Era extraño verlo así. Miles Richardson, 30 y tantos, alto, elegante incluso en derrota, el cabello negro todavía húmedo, las manos grandes apretadas entre sí como si no supiera dónde ponerlas. Me senté frente a él, en la mesa baja. A esa distancia, pude ver los pequeños detalles que había olvidado. La cicatriz fina en su ceja izquierda, el leve temblor en su mandíbula cuando se ponía nervioso. No era una serpiente, nunca lo fue. Era un hombre asustado. «Háblame», dije. Sin rodeos, todavía no, sin esconderte. Miles levantó la vista. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, cansados. No sé por dónde empezar. Empieza por el cuerpo, respondí. Por lo que nunca me dejaste tocar. Se quedó rígido. Inspiró hondo y luego soltó el aire despacio, como si se preparara para algo doloroso. Tengo una condición médica, dijo al fin. No es peligrosa, pero me acompaña desde adolescente. Afecta cómo reacciono, cómo siento, cómo me expongo. Me hizo sentir defectuoso durante años. No interrumpí, me obligué a no hacerlo. Cuando empecé a salir contigo, continuó, pensé que podría manejarlo, que si te amaba lo suficiente, el miedo desaparecería. Pero cada vez que te acercabas, apretó los puños, sentía pánico. No de ti, de perderte. Mi pecho se cerró. ¿Perderme por qué? Porque pensé que, si veías todo, me mirarías distinto. Susurró, como si algo estuviera mal conmigo. Recordé todas las noches en que me dejó sola en la cama, el ruido del agua fría del baño, mi vergüenza silenciosa limpiando las sábanas. Me ardieron los ojos. Yo no me sentía paciente, dije. Me sentía rechazada, invisible, como si no fuera suficiente para que confiaras en mí. Miles cerró los ojos. Lo sé, y es lo que más me duele. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, indiferente. Crucé los brazos, buscando firmeza. 4 años, Miles. Hablábamos de casarnos, y aún así no confiaste en mí. Confiaba, respondió. Pero no en mí mismo. Me giré. Él seguía ahí, encogido, vulnerable de una forma que nunca le había permitido ser antes. Cuando terminamos, dijo, sentí que todo se rompía. Dejé de comer, de dormir. No podía concentrarme. Solo pensaba en ti, en cómo te había fallado. Eso no explica lo de la serpiente, repliqué. Una sombra de vergüenza cruzó su rostro. Fue una huida, admitió. Una forma de no enfrentar nada, de seguir cerca sin tener que explicarme. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. No lo toqué todavía. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres ahora? Miles dudó, luego me miró directamente. Quiero ser honesto, aunque duela, aunque no me elijas. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez no estaba escapando, no estaba pidiendo tiempo. Estaba ahí.
Apoyé mi mano sobre la manta, cerca de la suya. No la retiró. Eso es todo lo que siempre quise, le dije. La verdad. No perfección. Nos quedamos así, hombro con hombro, respirando el mismo aire. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, algo empezaba a ordenarse, aunque todavía doliera. Sabía que esa conversación no lo resolvía todo, pero por primera vez no me sentía sola en ella. Roger regresó cuando el silencio ya no era incómodo, sino denso. Traía una carpeta negra bajo el brazo y el gesto rígido de quien ha tomado una decisión difícil. Tenía el cabello castaño perfectamente peinado, algunas canas en las sienes, y esa expresión profesional que siempre usaba para ocultar el pánico. Se detuvo frente a nosotros y dejó la carpeta sobre la mesa baja. «Tenemos que hablar de esto con frialdad», dijo. «Por el bien de todos». Miles no levantó la cabeza. Yo sí. «Empieza», le respondí. Roger abrió la carpeta. Dentro había impresos, contratos, cifras resaltadas en amarillo. Señaló una hoja. La recompensa sigue activa. 6 millones. Oficialmente, la serpiente sigue desaparecida. Si esto se filtra, no solo afecta a la empresa, afecta a Miles como CEO, a los inversionistas, a los empleados. ¿Y a mí qué?, pregunté. Roger dudó un segundo. A usted podemos compensarla, dijo al fin. De manera privada. Un acuerdo confidencial. Dinero suficiente para que no tenga que preocuparse nunca más. Sentí algo parecido a la risa subir por mi garganta, pero no salió. ¿Me estás comprando el silencio? Estoy protegiendo a mi jefe, respondió. Y, si soy honesto, también a usted. Miles alzó la vista de golpe. No, dijo con firmeza. No así. Roger lo miró, sorprendido. Señor, esto es lo más razonable. Lo razonable hubiera sido no mentirle, replicó Miles. Ni a ella ni a nadie. Me incliné hacia adelante y tomé la carpeta. La abrí despacio. Las cifras brillaban limpias, tentadoras. Pensé en mi trabajo mediocre, en el alquiler, en las noches contando gastos. 6 millones de dólares podían cambiarlo todo. Podían borrar el cansancio de muchos años. Cerré la carpeta. No quiero el dinero, dije. Roger parpadeó. Señorita Dittman, piénselo bien. Esto no es una oferta que se repita. No vine hasta aquí por dinero, respondí. Vine porque él estaba conmigo. Porque lo trajeron a la fuerza. Y porque nadie pensó en preguntarme nada. Miles me miró, incrédulo. Olivia. Levanté la mano. No he terminado. Me giré hacia Roger. Si quieren cerrar esto, lo hacen de otra manera, sin recompensas falsas, sin acuerdos bajo la mesa. ¿Entonces qué quiere?, preguntó Roger tenso. Respiré hondo. Lo miré a los ojos. Que Miles venga conmigo. El aire se congeló. ¿Cómo dice?, balbuceó Roger. Que salga de aquí, continué. Que deje la oficina, los informes, las excusas, que vuelva a casa conmigo. No como CEO, no como alguien que se esconde, como un hombre. Miles se levantó despacio. La manta resbaló un poco, pero no pareció importarle. Estaba serio, más firme que antes. Roger, dijo, cancela la recompensa. Di que fue un error. Di lo que quieras. Yo me haré cargo cuando vuelva. ¿Cuándo vuelva?, repitió Roger. Sí, respondió Miles. Cuando esté listo. Roger pasó una mano por su rostro. Parecía 10 años más viejo. Si sale por esa puerta, los rumores crecerán, advirtió. No puedo garantizar nada. Nunca garantizaste nada, dijo Miles. Solo control. Me acerqué a él y tomé su mano por primera vez desde que volvió a ser humano. Estaba cálida, firme. No te estoy pidiendo que huyas, le dije. Te estoy pidiendo que me enfrentes, que nos enfrentemos. Miles apretó mis dedos. Acepto. Roger cerró la carpeta de golpe. Entonces necesito tiempo, dijo. Al menos unos días, para tapar agujeros, para calmar a la junta. Te daré una semana, respondió Miles. Ni un día más. Roger asintió, derrotado. Los llevaré por la salida privada, dijo. Nadie los verá. Mientras caminábamos hacia el ascensor, sentí una mezcla extraña de miedo y alivio. No sabía qué nos esperaba afuera.
No sabía si iba a funcionar. Pero por primera vez desde la ruptura, no estaba eligiendo el camino fácil. Cuando las puertas se cerraron, Miles me miró de perfil. «Podrías haber aceptado el dinero», dijo en voz baja. «Podría», respondí. «Pero no me habría comprado respuestas». El ascensor descendió en silencio. Sabía que, al salir, nada sería igual. Y aún así, di un paso adelante. El taxi se detuvo frente al edificio de mi apartamento justo cuando comenzaba a llover. No una tormenta, sino esa llovizna fina y constante que parecía alargar los silencios. Miles bajó primero, envuelto aún en la manta gris. Llevaba un paraguas que Roger le había metido a la fuerza en la mano antes de que saliéramos. Yo salí después, sintiendo el agua fría en los hombros. Subimos sin hablar, ni una palabra en el ascensor, ni una mirada prolongada. Solo respiraciones contenidas, como si los dos supiéramos que lo más difícil aún no había empezado. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire familiar me golpeó con una intensidad incómoda. Todo estaba tal como lo había dejado esa mañana. Las sandalias junto al sofá, la bolsa vacía de sandía en la cocina, una taza sucia en el fregadero. Pero todo parecía distinto con Miles detrás de mí. Él se quedó en la entrada, inmóvil, observando el lugar como si estuviera entrando en un museo de su propia ausencia. «Puedes ducharte primero», dije sin mirarlo. La manta ya... bueno, ya dio todo de sí. Él asintió y fue hacia el baño con paso lento. Cerró la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Yo me desplomé en el sofá. Mi cuerpo, que había estado funcionando solo por inercia, por fin cayó en cuenta del cansancio. Escuché el agua correr. El mismo sonido de antes, pero distinto. Ya no era un refugio, sino una forma de volver a empezar. 15 minutos después, Miles salió del baño con una toalla en la cintura y otra en el cuello. El cabello húmedo le caía desordenado sobre la frente, y su piel olía a mi jabón de vainilla y almendra. Se veía humano, hermosamente humano, vulnerable y cansado. «Tomé prestada tu ropa», dijo, levantando una camiseta blanca y unos pantalones de algodón que había encontrado en el armario del pasillo. «Te van a quedar justos», comenté. «No me importa». Entró en mi habitación para vestirse. Yo me levanté y fui a preparar 2 tazas de té, algo caliente, algo que nos obligara a quedarnos quietos unos minutos más. Cuando volvió, se sentó frente a mí en la mesa del comedor. La camiseta le quedaba ajustada en los hombros, y los pantalones caían justo por encima de los tobillos. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión tan serena como incómoda. «No sé cómo se hace esto», dijo al fin. «¿Qué cosa?» «Estar contigo, sin huir». Bajé la mirada hacia mi taza. «No hace falta que digas todo de una vez», respondí. «Pero si vas a quedarte aquí, tienes que prometerme algo. Lo que sea. Nada de desaparecer, ni literal ni emocionalmente. Quiero a alguien que esté presente, que se quede incluso cuando se siente incómodo». Miles asintió con firmeza. «Prometido». Terminamos el té en silencio. No uno tenso, sino ese tipo de silencio que deja espacio para respirar. Le ofrecí el sofá, con almohadas y una manta limpia. Se acostó sin quejarse. Yo me fui al cuarto y cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertarlo. Pero no dormí. Pasé horas mirando el techo, escuchando los pequeños sonidos del otro lado de la pared, el crujido del colchón, un suspiro largo, el roce de una manta. Pensé en lo que estábamos haciendo, en cómo podíamos compartir un espacio sin saber si aún compartíamos un futuro. Cuando me levanté al día siguiente y salí al salón, lo encontré en la cocina, preparando café. Llevaba mi delantal amarillo y una expresión concentrada. Me miró y sonrió, torpe. «No recordaba cómo te gustaba el café, así que improvisé». «¿Le pusiste sal?» «Tal vez». Solté una risa, pequeña, involuntaria. Fue la primera en días. Él la atrapó al vuelo, como si temiera que se escapara, y me la devolvió con otra. No estábamos bien, pero por primera vez estábamos intentando. La mañana transcurrió sin palabras grandes. Café, tostadas, silencios suaves. Miles y yo parecíamos 2 desconocidos que intentaban recordar cómo habían sido pareja una vez. Había una torpeza natural en todo lo que hacíamos, como si cada gesto viniera con una advertencia invisible. «Cuidado,
Esto solía doler. Mientras yo lavaba los platos, él barría el suelo. En otro tiempo, esa imagen habría sido doméstica, casi íntima. Ahora se sentía como un experimento. Una prueba silenciosa de si podíamos funcionar más allá del drama. Al mediodía, Miles recibió un mensaje de Roger. Lo vi tensarse apenas leyó el remitente. No pregunté nada, pero él se giró hacia mí con la expresión de alguien que sabe que la paz no iba a durar. «Tengo que ir a la oficina», dijo. «Solo unas horas». Asentí. «¿Quieres que te acompañe?» «No esta vez». «Roger quiere hablar en privado». No insistí. Sabía que necesitaba enfrentar eso solo. Se cambió y salió en silencio. Me quedé sola en el apartamento, otra vez, con el eco de su ausencia expandiéndose por las paredes. Limpié por impulso. Luego me tiré en el sofá, con el celular en la mano, y no pude evitarlo. Abrí la red social de la empresa. Nada sobre él. Ni una nota, ni una mención. La última publicación oficial seguía siendo la recompensa por la mascota desaparecida. Sentí un leve nudo en el estómago. ¿Cuántos sabían realmente? ¿Qué estaba encubriendo Roger? Horas después, cuando Miles volvió, traía el rostro tenso. No me abrazó. No habló. Solo dejó las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta con gesto lento. ¿Y bien?, pregunté. No fue bonito, dijo. La junta está furiosa. Los rumores se dispararon. Algunos empleados creen que estoy enfermo. Otros piensan que tengo un colapso mental. ¿Qué dijo Roger? Que nos dio una semana, pero que no va a poder contener todo. Se pasó la mano por el rostro. Tenía ojeras y la piel del cuello le temblaba ligeramente. Era como si llevara años cargando un peso que ahora se había duplicado. Me pidió que preparara un video, continuó. Una grabación para la junta explicando mi ausencia, sin mencionar nada personal, solo control de daños. ¿Lo harás? Sí, pero no para protegerlos a ellos, para proteger lo que construí. Lo miré con atención. Por primera vez, no hablaba como CEO. Hablaba como alguien que había peleado por algo con todo lo que tenía. «Quieren que vuelva antes del lunes», dijo, «o me reemplazan temporalmente». «¿Y qué vas a hacer?» Miles me miró, y la respuesta estaba ahí, tan clara como sus ojos verdes. «Quiero quedarme, pero tengo que decidir si eso significa perder todo lo demás». Me acerqué y lo tomé de la mano. «Entonces quédate, pero decide por ti, no por mí, no por ellos, por ti». Sus dedos apretaron los míos con fuerza. Esa noche cocinamos juntos. Hicimos pasta, quemamos el ajo, rompimos 2 platos sin querer. Él tarareó una canción sin nombre mientras cortaba tomates. Yo lo observaba como quien memoriza un momento fugaz. El mundo allá afuera seguía ardiendo, pero por unas horas todo se redujo a eso. Una cocina pequeña, risas torpes y una olla hirviendo que nunca llegó a rebosar. Sabíamos que el tiempo corría, pero también sabíamos, sin decirlo, que algo entre nosotros se estaba reparando. Era extraño cómo el cuerpo recordaba antes que la mente, la forma en que Miles se agachaba para abrir el horno, cómo usaba el pulgar para sostener su taza, incluso el modo en que levantaba una ceja cuando algo lo desconcertaba. Todo eso estaba guardado en mí, como si nunca se hubiera ido. Llevábamos 3 días compartiendo el apartamento, 3 días de desayunos cruzados, series a medio ver, platos que lavábamos juntos, y sin embargo, aún no habíamos dormido en la misma cama. Ni un beso, ni una caricia prolongada, solo roces breves, torpes. Era como si estuviéramos esperando a que algo invisible se reparara por completo. La noche del miércoles llovía de nuevo. Estábamos sentados en el sofá, viendo una película que habíamos visto ya 2 veces pero que ninguno quería cambiar. Él estaba con una manta sobre las piernas, yo con las piernas cruzadas, mi cabeza recostada contra el respaldo. En la pantalla, los protagonistas discutían en un auto bajo la lluvia. En nuestro salón, solo se oía el murmullo del agua contra el vidrio y las palomitas de maíz que crujían entre sus dedos. En un momento, sin pensarlo mucho, apoyé mi cabeza en su hombro. Él se tensó un poco, pero no se movió. Sentí cómo su cuerpo entero se acomodaba en torno al mío, como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. No dije nada. Tampoco él. Me quedé allí, escuchando su respiración, su ritmo constante, cálido. Con los minutos,
Su brazo se deslizó lentamente por detrás de mí, hasta descansar sobre mi espalda. No fue posesivo, fue tímido, casi como pedir permiso con el tacto. ¿Está bien así?, susurró. Sí, respondí, sin moverme. No hablamos más. Cuando terminó la película, no nos levantamos. Seguimos ahí, envueltos en el silencio blando que se forma cuando ya no hace falta explicar nada. Miles me acarició el brazo, apenas con las yemas de los dedos. Yo cerré los ojos. Siempre quise esto, murmuró, pero tenía tanto miedo de no hacerlo bien. Nadie lo hace bien al principio, le respondí. Lo importante es no dejar de intentarlo. Nos quedamos así hasta que el reloj marcó la medianoche. Me levanté para ir al cuarto y al verme dudar, él me miró con una sonrisa casi invisible. No tienes que invitarme, dijo, pero si lo haces, prometo no arruinarlo. No lo arruines, contesté. Solo quédate. Esa noche, dormimos en la misma cama. Sin sexo, sin presión. Solo cuerpos compartiendo espacio, calor, presencia. Desperté con su brazo alrededor de mi cintura y su nariz rozando mi cuello. Me moví un poco, y él murmuró mi nombre medio dormido. Me giré lentamente y lo observé dormir. Tenía el ceño relajado, el cabello desordenado, los labios entreabiertos. Pensé en lo mucho que habíamos perdido por no hablar antes, por no tocarnos, por no decir lo que dolía. Ahora, en ese cuarto pequeño, con la lluvia aún golpeando los vidrios, me prometí no volver a callar. El jueves amaneció con una claridad suave, de esas que no ciegan ni abruman. La lluvia se había ido y en su lugar quedó un cielo opaco, sin promesas pero sin amenazas. Cuando abrí los ojos, Miles ya no estaba en la cama. Lo encontré en el balcón, sentado en una de las sillas plegables que casi nunca usaba. Llevaba mi suéter gris, ese que le quedaba un poco corto en los brazos, y sostenía una taza con ambas manos. Su perfil recortado contra el vidrio se veía calmo, pero en su espalda había una rigidez conocida. Me acerqué sin hacer ruido y me senté a su lado. No dijo nada, pero me pasó la taza. Café tibio, con un poco de canela, justo como me gustaba. «Estás pensando mucho», dije, sin mirarlo. «Estoy decidiendo si contarte lo peor», respondió él. No insistí. Me limité a esperar. Miles no necesitaba presión. Necesitaba tiempo. La primera vez que supe que algo andaba mal, empezó, después de unos minutos. Tenía 12 años. Estaba en la escuela, en el vestuario, y un compañero me empujó como broma. Caí mal y me lastimé, más de lo que era normal. Me llevaron al médico, luego a otro, luego a un tercero. Bebió un poco de café antes de continuar. Me diagnosticaron con una condición en la piel y los músculos que hacía que mi cuerpo reaccionara de forma exagerada al tacto, a los golpes, incluso a la presión emocional. A veces me daban espasmos, a veces cambios físicos menores. ¿Cómo? Como lo de las pupilas, o la temperatura de mi cuerpo. Nunca fue grave, pero era suficiente para hacerme sentir como un bicho raro. Yo lo escuchaba en silencio. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo, por ternura, por rabia contra el mundo que le había enseñado a tener vergüenza. Crecí escondiendo eso, continuó. Aprendí a controlar mis reacciones, a disimular. En la universidad, empecé a usar guantes. Evitaba contacto físico. Me volví bueno en las palabras, en la lógica. Me hice fuerte donde podía. ¿Y el resto? Miles rió sin humor. El resto, lo ignoraba. Hasta que te conocí. Me miró por fin. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. Olivia, contigo todo se volvió imposible de controlar. Tus abrazos, tus manos, tu forma de dormir cerca. Todo me afectaba. No por mal, sino porque era real. Quería tocarte, pero también quería esconderme. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque te amaba. Y pensé que si lo sabías, ibas a verme diferente, como alguien dañado. Apoyé la cabeza en su hombro. No estás dañado, solo estabas solo. Miles tembló apenas, dejó la taza a un lado y me tomó de la mano. Me fui porque creí que era lo correcto. Me transformé, me alejé. Me dije a mí mismo que era por tu bien. Pero era mentira, era cobardía. Le apreté la mano. Ahora estás aquí, asintió, con un suspiro. Sí, y quiero quedarme.
pero quiero hacerlo siendo yo, con todo lo que eso significa. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el viento movía una maceta colgante. No necesitábamos más palabras. Esa confesión no cerraba todas las heridas, pero era el comienzo de una sanación distinta, una que no exigía perfección, solo presencia. Más tarde, al entrar al apartamento, Miles se detuvo frente al espejo del pasillo. Se miró con atención. Luego, con voz baja, dijo: ¿Sabes qué es lo más difícil? ¿Qué? Verme con tus ojos. Me acerqué por detrás, rodeándolo con los brazos. Pues quédate cerca. Yo te los presto cuando lo necesites. Y por primera vez, sentí que él realmente creía que merecía ser amado. Nunca pensé que volvería a poner un pie en la sede de Richardson Enterprise, mucho menos como la acompañante del CEO más impredecible del año. Era lunes por la mañana y el vestíbulo parecía otro mundo. Paredes de mármol, recepcionistas uniformadas, pantallas gigantes mostrando cifras, gráficos y noticias financieras. Todo brillaba. Todo olía a éxito frío. Miles caminaba a mi lado con paso firme. Traje azul oscuro, corbata sin apretar, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Nadie lo saludó con familiaridad, pero todos se apartaban al verlo. El silencio se formaba a su paso como una ola invisible. Yo llevaba un conjunto sencillo, elegante, lo más neutro que tenía. Aún así, podía sentir las miradas sobre mí. Algunas curiosas, otras directamente hostiles. En el ascensor me miró de reojo. ¿Segura de esto? Si tú lo estás, respondí. No tanto como debería, admitió, y me regaló una sonrisa pequeña pero real. En el piso más alto, Roger nos esperaba con una carpeta bajo el brazo y una expresión de cansancio profesional. Su traje estaba perfecto, como siempre, pero había una sombra en sus ojeras. Señor Richardson, saludó con un leve movimiento de cabeza. Señorita Dittman. Asentí. Él evitó mi mirada. No lo culpaba. Nos llevó directamente a la sala de reuniones. Las persianas estaban cerradas. El ambiente era tenso, como una sala de espera antes de una cirugía. Allí estaban los principales directivos. 4 hombres, 2 mujeres, todos con trajes impecables y caras como estatuas. Miles tomó la palabra antes de que nadie pudiera interrumpirlo. No voy a dar excusas, comenzó. Estuve ausente, no en cuerpo, pero sí en compromiso. Y eso no se repetirá. Un murmullo se movió como una corriente subterránea por la mesa. Él levantó la mano y el silencio volvió. Sé que hay preguntas, y también dudas, no tengo respuestas para todo. Pero sí sé esto. Estoy listo para retomar el control, y hacerlo mejor. Una de las mujeres, de cabello gris plateado y expresión dura, frunció el ceño. ¿Y por qué deberíamos creerle, señor Richardson? Su ausencia causó inestabilidad. Los inversionistas están inquietos. Su compañera, miró brevemente hacia mí, ha sido parte de un escándalo mediático, aunque sutil. Esto no es una novela romántica, es una empresa. Exactamente, dijo Miles, y por eso me rodeé de personas que me digan lo que no quiero escuchar. Olivia es una de ellas, y sí, es mi pareja, pero hoy también está aquí como observadora, como alguien que conoce mejor que nadie mi capacidad de fallar y levantarme. Roger no dijo una palabra, pero por primera vez en mucho tiempo parecía relajado, tal vez hasta orgulloso. Después de la reunión, nos llevaron a la oficina principal. Allí, me dejaron sola unos minutos mientras Miles firmaba documentos con Roger. Caminé por el espacio. Vidrios altos, muebles minimalistas, una vista panorámica de la ciudad. En el escritorio, una foto de cuando él era niño, otra de sus padres. Y justo al lado, una nueva. Nosotros 2, en el parque, con la serpiente de peluche que me regaló como broma la semana pasada. Sonreí. Cuando él regresó, se apoyó en el borde del escritorio y me observó. ¿Qué piensas? Que si la gente supiera que el CEO más temido del país guarda peluches en su oficina, las acciones subirían por ternura. Rió, relajado por primera vez en días. Gracias por venir. Gracias por dejarme estar. Antes de salir, pasamos por el vestíbulo una vez más. Esta vez, de la mano. Los murmullos eran inevitables, pero no me importaba, porque por primera vez, él no me soltó, ni para fingir, ni para disimular.
y yo, por fin, caminaba sin miedo junto a él. Era viernes por la tarde cuando lo encontré en el balcón, otra vez. Esta vez no había café ni llovía. El cielo estaba despejado, el aire era tibio, y por un momento, el mundo parecía en pausa. Miles estaba de pie, apoyado en la baranda, mirando la calle como si esperara encontrar respuestas en los autos que pasaban. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos, el primer botón abierto. Se veía más tranquilo, más seguro, pero con una tensión distinta en la mirada, una especie de inquietud contenida. ¿Todo bien?, pregunté desde la puerta. Sí, respondió. Solo necesitaba un momento a solas, antes de entregarte algo. Fruncí el ceño, curiosa. Él entró al apartamento, fue hasta su mochila, la misma que había traído cuando llegó como serpiente, irónicamente, y sacó una pequeña caja de madera. La sostuvo con ambas manos, como si pesara más de lo que parecía. Se acercó y la puso en la mesa entre nosotros. No dijo nada, solo me miró. La abrí. Dentro había un anillo, simple, elegante, con una piedra opaca en el centro. No era una joya ostentosa, era algo íntimo. Había sido elegido con cuidado. No te estoy proponiendo matrimonio, dijo en voz baja. Aún no. No después de todo, no sin antes terminar de aprender cómo estar contigo de verdad. Pero quiero que esto esté aquí, como símbolo, como posibilidad, como promesa de que esta vez no me voy a esconder. Me senté frente a él. La caja seguía abierta. Miles respiraba con calma, pero podía ver que esperaba algo. Una palabra, una reacción, cualquier señal de que no estaba dando un paso en falso. Yo tampoco sé qué somos ahora, dije. Estamos reconstruyendo algo que se rompió muchas veces. Y aún hay partes sueltas, pero no te voy a mentir, también pienso en futuro. A veces imagino cómo sería que vivieras aquí de verdad, que tu cepillo esté junto al mío, que la cama no parezca demasiado grande algunas noches. Miles sonrió, con esa ternura contenida que le conocía desde antes de la primera cita. Podríamos hacerlo realidad, sin prisa, pero sin pausa. Tomé el anillo, no me lo puse. Lo cerré en la caja, suavemente, y la coloqué sobre la repisa junto a mis llaves, el perfume y la maceta rota que nunca quise tirar. Ahí estará, le dije. Cuando llegue el momento, cuando los dos sepamos que es el ahora correcto. Él asintió. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio distinto, cálido, como si el aire ya no pesara. Esa noche cenamos pizza en el sofá, viendo programas malos y discutiendo sobre cuál helado era el mejor. Él insistía en pistacho, yo me burlaba de él. En algún punto, él apoyó la cabeza en mi regazo, y yo jugué con su cabello mientras él cerraba los ojos, medio dormido, medio en paz. No había pasado nada extraordinario. No hubo fuegos artificiales, ni promesas teatrales. Solo una caja de madera, una cama compartida, una vida que lentamente empezaba a parecer nuestra. A veces, eso era todo lo que se necesitaba. Un año después, el mundo era otro. No porque todo hubiera cambiado, sino porque nosotros sí lo habíamos hecho. Y cuando uno cambia, hasta lo cotidiano se ve distinto. El sofá seguía siendo el mismo, con esa mancha en la esquina del cojín que jamás salió. La cocina aún tenía la puerta del armario que chirriaba. Pero ahora el cepillo de dientes de Miles estaba junto al mío. Su chaqueta colgaba al lado de mi abrigo en el perchero. Y las mañanas, incluso las grises, ya no sabían a soledad. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Después de todo lo que pasó, dejé mi antiguo empleo y me animé a emprender. Textos para marcas pequeñas, redes sociales, incluso algunos artículos para revistas digitales. Nada glamoroso, pero mío. Propio. Real. Miles seguía en la empresa, pero con un ritmo diferente. Aprendió a delegar, a soltar el control, a no desaparecer detrás de una coraza de CEO invencible. A veces trabajaba desde aquí, a veces no, pero siempre volvía. Esa mañana en particular, me desperté con el sonido del microondas. Cuando salí del cuarto, con el cabello enredado y la camiseta que me robó oficialmente, lo vi en la cocina preparando panqueques. Llevaba su pijama azul marino, descalzo, con el cabello alborotado y una expresión concentrada. En el mostrador, junto a la fruta, estaba la serpiente de peluche que me había dado meses atrás. ¿Estás cocinando sin supervisión?, bromeé.
Lo creas o no, me gradué de panqueques básicos, respondió, dándose la vuelta con la espátula en la mano. Me acerqué por detrás y le rodeé la cintura con los brazos. Aún así, mejor que los pruebe yo primero, murmuré, apoyando el mentón en su espalda. Él soltó una risa baja, de esas que hacen eco en el pecho. Después del desayuno nos tiramos en el sofá. Él revisaba unos papeles y yo hojeaba el celular sin prestar demasiada atención, hasta que me apareció una publicación etiquetada con su nombre, una antigua nota de prensa. La extraña desaparición de la mascota del CEO Miles Richardson. Había una foto de archivo. Una serpiente negra, elegante, enroscada sobre una superficie blanca, con ojos intensos. Parecía segura, poderosa, lejana. Miré al hombre a mi lado. Tenía una mancha de jarabe de maple en la camisa, una mueca de concentración absurda mientras leía y un pie frío buscando el mío bajo la manta. Nada más lejos de esa imagen de hace un año. Oye, le dije, ¿alguna vez pensaste en qué habría pasado si me hubieras contado la verdad antes? Miles cerró los papeles con calma, me miró con una sonrisa tranquila. Lo pensé mucho tiempo, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado todo como pasó, tal vez nunca habría aprendido a elegirte. Todos los días. Le acaricié la mejilla. Su barba incipiente raspaba apenas la yema de mis dedos. Él se inclinó y me besó con suavidad. ¿Y tú? Preguntó. ¿Te arrepientes de algo? De no haber comprado helado de pistacho ayer. Soltó una carcajada y me abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en mi cuello. Eres la mujer más insoportable y más perfecta del universo, murmuró. Lo sé. Nos quedamos abrazados, enredados entre mantas y risas. Afuera, el mundo seguía girando con sus prisas y exigencias, pero dentro de ese pequeño apartamento, el tiempo tenía otra forma, más lenta, más viva. Y aunque nunca lo dijimos en voz alta, los dos lo sabíamos. Habíamos ganado algo más valioso que cualquier empresa, cualquier fortuna, cualquier fama. Nos habíamos elegido, de nuevo, sin máscaras, sin escapatorias, sin disfraces. Juntos,